Buenos días, querida docente. En este video le vamos a hablar sobre los dos casos presentados en la rúbrica de evaluación de la actividad colaborativa. Me correspondió explicar lo que fueron los términos desconocidos y las características de ambos casos. En el caso 1 tenemos como términos desconocidos a los coreicos, que son movimientos involuntarios y bruscos, no predictibles, a la bradicinesia, que es la lentitud de movimiento o reducción progresiva de su velocidad. La rigidez, que es la resistencia al movimiento pasivo. El tracto largo, reflejo que implica la contracción de músculos en respuesta a un estímulo. El signo de Romberg, herramienta diagnóstica utilizada para evaluar el equilibrio estático y la capacidad de un individuo para mantener una postura. Dismetría cerebelosa, dificultad para controlar el movimiento y la coordinación. El alelo, que es una de las dos o más versiones de una secuencia genética. Y el cromosoma 4, que es uno de los 23 pares de cromosomas del cariotipo humano. Como características del caso, principalmente tenemos las características clínicas, que en este caso hablamos de una paciente de 80 años del género femenino, historial de 5 años de empeoramiento de los síntomas motores con dificultades para caminar, movimientos coreicos, que son los movimientos involuntarios, temblores en las extremidades, bradicinesia, rigidez simétrica leve, postura normal, marcha lenta y arrastrando lentamente los pies. Como característica genética tenemos la expansión de 28 repeticiones en el alelo de Huntington en el cromosoma 4. En antecedentes familiares tiene una hermana con enfermedad de Huntington que se desarrolló alrededor de los 40 años. No tiene antecedentes relevantes ni de padres ni de abuelos, ni hijos con síntomas ni pruebas genéticas hasta la fecha. No se identificaron molestias ni anomalías en el examen físico general y tiene unos movimientos anormales leves en la boca y la cara, extremidades superiores e inferiores. En la enfermedad de Huntington, las principales estructuras neuroanatómicas afectadas o más afectadas son las siguientes: los ganglios basales, la corteza cerebral, el tálamo, el sistema límbico, la sustancia blanca, el sistema nervioso autónomo. Para el caso número 1, el caso de la mujer de 80 años, el diagnóstico más probable para este caso es la enfermedad de Huntington. ¿Por qué? Por ejemplo, primero, los síntomas motores. La paciente presenta movimientos involuntarios de la cabeza y las extremidades. También presenta lentitud en dichos movimientos que son característicos de la enfermedad como tal. En los aspectos cognitivos, aunque aún no hay un deterioro de memoria significativo, la paciente presenta ligeros olvidos atribuidos a la edad. Los síntomas psiquiátricos, aunque no se mencionaron síntomas psiquiátricos destacados en este caso, por dicha enfermedad se pueden presentar síntomas como depresión y ansiedad, los cuales podrían desarrollarse con el tiempo. Los antecedentes familiares. Los antecedentes familiares aquí en este caso sí son significativos, ya que la hermana de la paciente fue diagnosticada con la enfermedad a los 40 años, lo que sugiere una herencia autosómica dominante, que es el patrón de transmisión genética de esta enfermedad. En los resultados genéticos, las pruebas genéticas revelaron una expansión CAG de 28 repeticiones en el alelo de la huntingtina, en el cromosoma 4. ¿Esto qué quiere decir? O sea, en general, un número de repeticiones entre 27 y 35 no suele causar síntomas clínicos, pero en este caso podría representar una variante o una presentación tardía de la enfermedad. Esto podría explicar el inicio más tardío en los síntomas en el caso de esta paciente de 80 años. Como conclusión, el conjunto de síntomas motores, los antecedentes familiares significativos y el hallazgo genético de una repetición CAG indican que esta mujer probablemente está en una fase avanzada de esta enfermedad. En el primer caso es la enfermedad de Huntington. Es una enfermedad neurodegenerativa producida por una mutación en el número de las repeticiones de la secuencia de los nucleótidos. Codifica la proteína huntingtina en el brazo corto del cromosoma 4. Esta enfermedad es un trastorno progresivo del movimiento y de la función cognitiva que tiende a tener problemas mentales. Esta enfermedad se desarrolla en personas entre la edad de 35 y 44 años de edad. Tiene 3 fases, que es la fase inicial, la fase intermedia y la fase tardía. En la fase inicial ya vemos problemas en la conducta, problemas de agitación, torpeza, paranoia,
ansiedad, alucinaciones y depresión. En la fase intermedia ya tienen la distonia, dificultad con el equilibrio, tardan en reaccionar, debilidad general, dificultades en el habla. Y en la tercera fase, que es la fase tardía, ya comienzan a tener lo que es la rigidez, corea grave, movimientos involuntarios como si estuvieran bailando, una pérdida de peso que es grave, ya no pueden caminar, no pueden hablar y ya comienzan a tener problemas severos para comer. El diagnóstico se basa en datos clínicos y la comprobación de una transmisión vertical de la herencia autosómica dominante. Las pruebas de neuroimagen ponen de manifiesto atrofia de la cabeza en el núcleo caudado y la corteza cerebral. La confirmación de la enfermedad, así como el diagnóstico prenatal y la presintomático, puede efectuarse mediante técnicas genéticas molecular que demuestran la expansión patológica del triplete SAG en el gen IT15. Como tratamiento, este debe ser multidisciplinario y aportar apoyo no solamente al paciente, sino también a los familiares, por lo que es recomendable que intervengan asistentes sociales, genetistas, psicólogos y enfermeros conocedores de la problemática de estos pacientes, además del neurólogo. Aunque no existen tratamientos eficaces para ralentizar la progresión o retrasar el comienzo de la EH, o sea, la enfermedad de Huntington, puede y deben ser tratados los síntomas como la coria, la depresión y la ansiedad. Los únicos fármacos que han demostrado ser eficaces en el control del coria son los antagonistas de los receptores dopaminérgicos del cuerpo estriado, que son los mutirofenonas y neurolépticos, y los inhibidores del almacenamiento y liberación de la dopamina, que es la tetrabenazina y resipertina. Términos desconocidos del caso 2, rigidez muscular. Se refiere a músculos tensos y rígidos. También se puede llamar tensión inusual o aumento del tono muscular. Están los temblores, que son movimientos involuntarios y rítmicos de una parte del cuerpo. Y neurodegenerativa, que es la relacionada con la degeneración de las células nerviosas. Como características clínicas de este caso, tenemos un paciente de 66 años, de género femenino, que tiene rigidez muscular en los hombros, temblores en las manos cuando está relajada, bradicinesia, dificultad para caminar y mantener el equilibrio, síntomas que comenzaron aproximadamente un año antes de la consulta médica. Características personales: es maestra de escuela de primaria y profesora de ballet, antecedentes de baile de ballet, vive con su marido y su perro en una casa de 2 plantas. Y las características del diagnóstico es que tiene enfermedad de Parkinson, un diagnóstico basado en la combinación de síntomas motores y no motores y la exclusión de otras condiciones que pueden causar síntomas similares. Mi nombre es Angélica Gómez. Bueno, a mí me corresponde el caso número 2, el cual la paciente tiene 66 años, es actualmente profesora en una escuela de niños. Cuando tenía 20 y algo de años bailaba ballet, vive en una casa de segundo piso con su perrito, su esposo. Ella empezó a presentar rigidez en los músculos de los hombros, no le prestó tanto atención. También notó que su manita o su brazo cuando estaba en reposo tenía un tipo de temblor. Ella no acudió al médico hasta que no tuvo una caída. El diagnóstico de esta pacientica es un diagnóstico de Parkinson, ya que el Parkinson nos refiere que presenta leves temblores en las extremidades superiores, rigidez en los músculos, en especial la pacientica tenía rigidez en los músculos de los hombros. Cuando estaba en reposo los bracitos les temblaban más y por su caída. El Parkinson tiene temblores también, rigidez en los músculos y los pacienticos no pueden mantener su equilibrio dado a los temblores que ellos presentan. ¿Cuáles son las estructuras neuroanatómicas afectadas? Entre ellas tenemos los ganglios basales, que son la sustancia gris que conocemos. Estas neuronas son producidas por dopamina, que es un neurotransmisor esencial que nos ayudan en el control del movimiento. La otra estructura afectada es la dopamina,
La dopamina es muy importante, es un neurotransmisor, es muy importante para los ganglios basales. Su efecto general es intensificar las señales nerviosas hacia los músculos. Otra estructura que afecta también es la del cuerpo estriado. Es también muy importante en la información de los ganglios basales. Esta estructura que funcionase controlan una gran medida el movimiento esquelético voluntario. Otra estructura también que afecta el Parkinson es el núcleo caudado. Esta no su función principal es sobre la ejecución del movimiento, sino también es el aprendizaje, la memoria, la emoción. Cuando la persona tiene la enfermedad del Parkinson, el neurotransmisor también que se ve comprometido es la dopamina. Las neuronas que tienen dopamina lastimosamente pues van muriendo muy lentamente. En el segundo caso es la enfermedad de Parkinson, que es la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente del sistema nervioso central. Predominan hombres entre la edad de 65 y 70 años. Los síntomas del Parkinson empeoran con el tiempo y empeoran lo que es el bienestar y la calidad de vida de las personas. Tienen síntomas motores y síntomas no motores. En los síntomas motores ya presentan lentitud, temblor, movimientos involuntarios, rigidez, dificultad para andar y la pérdida del equilibrio. En los síntomas no motores ya comienzan los problemas muy graves, que son el deterioro cognitivo, los trastornos mentales, la demencia, trastornos del sueño, dolor, alteraciones sensoriales. Estos síntomas dan lugar a altas tasas de discapacidad y hacen necesaria la atención. Las personas empeoran con el tiempo y padecen demencia durante el proceso de esta enfermedad. Bueno, en los tratamientos de los síntomas motores tenemos diferentes opciones farmacológicas disponibles para el tratamiento inicial de la enfermedad de Parkinson, las cuales dependen del compromiso funcional del paciente, las actividades laborales o cotidianas y la percepción de este frente a su enfermedad. En pacientes sin compromiso funcional se puede considerar los inhibidores de la monoamino oxidasa tipo B, amantadina o anticolinérgicos. En los pacientes con compromiso funcional se debe tener en cuenta la edad y estado cognitivo. En aquellos de mayor edad, o sea, de 65 años y con deterioro cognitivo, se recomienda iniciar con levodopa, vigilando la aparición de alucinaciones y trastornos de la conducta. En los pacientes de mayor edad sin deterioro cognitivo se puede emplear levodopa asociado a otros fármacos antiparkinsonianos, y en los pacientes jóvenes menores de 65 años se debe evitar la levodopa como terapia inicial o usar dosis bajas, prefiriendo los agonistas dopaminérgicos. Y a pesar de un buen manejo y del control de los síntomas de la enfermedad de Parkinson durante los primeros años de iniciado tratamiento farmacológico, muchos pacientes desarrollan complicaciones a largo plazo, y por esta razón que el tratamiento en las fases tardías de la enfermedad de Parkinson requiere diferentes estrategias para el manejo de los síntomas motores y no motores. En el tratamiento de los síntomas no motores, al igual que en los síntomas motores, tienen diferentes opciones de tratamiento, las cuales dependen de las comorbilidades del paciente, la gravedad de los síntomas, los medicamentos usados para tratar los síntomas motores y la aparición de complicaciones o efectos adversos derivados.